Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Quiero manifestar mi gran satisfacción, alegría. Estuvo varios días, bastantes días, recorriendo Europa e integrándose estudiando los temas que allí ocurrieron. Escribió para nuestros medios, pero fundamentalmente escribió su último libro, que acá lo tienen, y me refiero al querido embajador y gran argentino que es el embajador Abel Posse. Querido doctor, querido embajador, un placer de tenerlo nuevamente en nuestro programa después de varios meses. 3 meses. 3 meses. Le agradezco de la gentileza que usted siempre tiene conmigo. No, al contrario, para mí es una gran satisfacción y me enriquece el programa y la gente conoce a un argentino que sabe mucho, que estudia mucho y que tiene varios libros. Creo que estuvo incluso en Florencia ahora. Sí, Eso, tengo edición en varios idiomas, y en Florencia, en Italia, en la editorial Valsecchi. Así tuve el placer de ir a Firenze. Muy bien. Y el libro que estábamos viendo recién, viene en Venecia, este es el último. El más reciente, digamos. Claro, va a seguir, claro, está bien, me expresé mal. El último hasta ahora. Si a la gente le gusta el libro, voy a seguir. El último hasta ahora, le va a gustar como le gustaron sus 20 y tantos anteriores. Querido embajador, yo, para que el programa salga muy bien, le diría que lo dejo en total libertad de todo lo que vio, el tema de antes de Trump, después de Trump, Estados Unidos, lo que está pasando en Corea, China, Rusia, etc. Yo hoy antes del programa le decía, mire todos estos temas que tenemos que abordar, si yo lo dejo que usted con su capacidad y conocimiento del tema, le diga a los televidentes cómo está viendo todo esto. Hice un viaje largo, casi de 3 meses. Casi de 3 meses, sí. Tenía que estar allá por razones de mis libros y académicas. Exactamente. Y me encontré con que había algo parecido a lo que vino después, que fueron los tifones. Los tifones de estos es un problema, los huracanes son posteriores al otro huracán político que se suscitó, ¿sí? Claro. Evidentemente, acá hubo un problema curiosísimo con Corea. El episodio fue muy notorio. Ya había una especie de costumbre de que Corea provocativamente prueba sus misiles, pero como lo hicieron todos en su oportunidad. Y evidentemente eso es agresivo, es temible, es desagradable, pero el día 4 de julio el presidente Trump había ido a presidir o a compartir con el presidente Macron recién elegido, ambos nuevos en la política. Presidente de Francia, el hombre de 39 años. Y festejar el 4 de julio, el Día Nacional de Francia, con el gran desfile de siempre, ¿no? Y en ese momento Corea, de regalo, con una palabra insultante, envió un misil intercontinental por primera vez, que son los temibles, porque los de mediano alcance pueden afectar a zonas hasta 5.000 kilómetros, pero ya cruzar el Atlántico, claro, ya cruzar el mundo, ¿me entiendes? Son posibilidades, o el Pacífico. Esas posibilidades de un cohete, de un misil intercontinental, desajustó mucho a Trump, porque toda la política de Estados Unidos se hacía con el hecho siempre permanente en la política mundial de Estados Unidos, que es conservar la defensa de Estados Unidos como inalcanzable. Nadie puede tocarla a Estados Unidos. Ya tuvieron el tema de las 2 torres. Intocable, ¿no? Y claro. Ahora esta vez el tema es mucho más grave, porque esta vez puede ser un objetivo nuclear de la misma fuerza como el que puede tener Estados Unidos, claro que multiplicadamente, la misma fuerza de daño. El daño en lo nuclear no se mide por la cantidad de bombas, se mide claro, por 1 o 2 bombas que acaban con ciudades enteras, es claro, que no podemos imaginar que no existan, ¿no? Que producen un impacto de claro, varias... Es un episodio ya monstruoso, sale de la política. Y Europa se encontró con eso, indefensa, ante un diálogo entre un hombre tan impulsivo como parece ser Trump, o parecía ser Trump, y este dictador acostumbrado a manejarse
dentro de una absoluta defensa. Si no tiene poder nuclear, él cree que no tiene defensa, ya históricamente, frente al poderío de Corea del Sur, que es una empresa con un gran poderío industrial. Sí, así vivimos un momento muy grave, porque si hubiera habido ahí un comienzo de una chispa nuclear, esto hubiera encendido todo Asia, por empezar. No sabemos qué hubiera pasado. Y ahí está la reflexión importante, es que estamos tan indefensos ante el mayor peligro. Todos los... Usted escribió un artículo en Perfil, ¿no? En Perfil. Sí. Yo describí esta el primero que escribió un artículo. Porque... Sí. Yo estaba ahí, estaba en contacto con amigos de Francia que podían informarme y que algunos estuvieron al tanto de todo esto, y sobre todo los diarios norteamericanos, que fueron los únicos que pudieron opinar. Entonces, hubo días en que no se habló, pues, se deseó tener un estado de no alarma mundial por este episodio que era alarmante gravemente, ¿no? Y bueno, estuvimos al borde de una situación como la de Cuba. Sí. Como la de Cuba en el 62. Esto fue lo notable. Fue manejada muy bien por la gente que rodea a Trump, porque Trump es impulsivo, pero tuvo que escuchar... El proteccionismo y su impulso. Tuvo que escuchar lo que dicen los generales y los viejos políticos y su propio partido, ¿no? Fue importante para Trump, pienso esto. Claro. Y desde ya, en ese momento, él había tenido una discordia muy grande en relación al cuerpo diplomático. No tenía negociadores, Trump. Sí. Y tuvo que pedirle, varias veces pidió a Putin, tuvo un encuentro en Alemania, en Hamburgo, en la reunión de Hamburgo de los 20, se encontraron durante 3 horas, 2 horas en una reunión y otra en una hora, que tuvo que llamarlos que vengan a la mesa, porque la situación era gravísima. Y Xi Jinping, el presidente de China, sí, el jefe de China, jefe político y secretario de China, es el que tenía influencia como para mejorar un poco las cosas con Corea del Norte. Pero hemos vivido un momento muy notable y les repito, lo más grave de todo es la indefensión en que estamos ante problemas gravísimos. Es tremendo eso. El otro es la guerra biológica. Ustedes saben, claro, que hay 2 o 3 institutos que estudian los peores peligros que presenta el mundo o el planeta o la condición humana, que más o menos lo mismo. Uno, el primero, todos los institutos, todos los estudiosos dan el primer peligro, el problema nuclear. Que pueda haber una chispa que tira a alguien que pueda tener una bomba. Claro. El caso de Corea, nadie creyó que podía llegar a ese desarrollo técnico tan tremendo y tan rápido. Esta es la cuestión fundamental, en un país que no tiene una economía mayor que la de un pequeño pueblo de Estados Unidos. Exacto, yo conocí en el 89, fui también a China y a Japón, y nuestro embajador era un hombre de mi provincia, Manucho Figuerero. Claro, me acuerdo, claro, bien. Que fue subsecretario también acá, sí, de Asuntos Económicos. Sí, sí. Sí. Embajador, y el viaje, los libros... Bueno, todo bien, eso, estoy reeditando mis libros, están reeditando mis libros en España, pero lo político ganó muchos espacios, porque otra cosa, dentro de esto que es tan negativo, estaba lo positivo, ¿no? El hecho de la llegada de Macron, que pierde mucha popularidad en los últimos días. Sí, cómo bajó en muy poco tiempo. Bajó, ¿no?, de una forma increíble, pero de todas maneras porque arriesgó mucho, ¿no? Él presentó una idea de una política nueva, muy dura para levantar a Francia. No fue gradualista, diríamos. Claro, no fue gradualista, una idea muy, muy fuerte para presentar a Francia y equipararla al poder de Alemania, para que no haya una discordia entre una Francia débil y una Alemania demasiado fuerte. Claro, con la señora parece que era como competir un poco con claro. Él lo que quiere es verdaderamente crear un nuevo eje para que Europa tenga una personalidad internacional que todavía no tiene. Europa siguen siendo los países que la componen. También usted escribió un artículo sobre... Sí, escribí sobre Macron en este sentido. En La Nación escribí sobre Macron. Así es. Porque me pareció que era interesante el personaje, tiene una cultura extraordinaria y al mismo tiempo va a tener que pelear mucho para poder afirmar. Le produjo una buena impresión él, ¿no? Sí, es un hombre rarísimo, un hombre muy distinto, en el sentido que tiene un sentido de la autoridad, de reorganizar el país y la administración con mucha energía.
tiene un sentido sobre todo europeísta, que si Europa no tiene poder militar, si Europa no tiene presencia para solucionar los problemas el mundo se va a quedar con 3 imperios, que van a ser el ruso, el chino y el norteamericano. Es cierto. Eso dice, vamos a pasar del Consejo de Seguridad, que es ya inexistente e ineficaz, vamos a pasar a una política de imperios. Y los imperios esos son los que van a hacer mover la enorme rueda económica de la globalización, que es un problema económico. Económico. Pero no político. Los países quedan sin política y sin soberanía. Creo que tenemos que convencernos que las relaciones exteriores se manejan más por interés que por afecto. Sin duda. Por lo que usted está diciendo. Ahora, yo creo no que es un problema social, sino un problema concreto respecto a este tema. Y claro, el problema social lo vio Trump en su propio país, porque el problema social no es el problema de la pobreza, estamos acostumbrados al lenguaje del siglo XIX. Así es. Es la decadencia moral de los pueblos, la falta de energía, la falta de vida política, la falta de diálogo político. Y la falta de buscar las coincidencias. Sobre todo la cultura, ¿no? La caída cultural es fatal en todo el mundo. Hay una subculturización del mundo en relación a lo que fue y los grados de jerarquía, lo que se respeta, lo que se quiere. No hay un chico del mundo que respete hoy la escuela, ¿me entienden? Ni que respete los héroes. Esta es la caída que no estaba prevista, en que la economía y la tecnología iban a terminar con los factores de lo que se llamaba la cultura espiritualista, la cultura del alto nivel civilizatorio, ¿no? Y ahí está el problema, porque ellos dos, por ejemplo, en el caso de Trump y en el caso de Macron, en sus discursos iniciales hablaban de soberanía, ¿no? En el caso de Trump, de una forma tremenda, diciendo First America. Un proteccionismo totalmente. First America, ¿no? Totalmente. Increíblemente firme. Y en el caso de Francia también, el problema, él dice, no podemos imaginar la soberanía de Francia sin verla conjugada con todo el poder de la Europa que fundó desde hace años, ¿no? O sea que esa paridad entre la soberanía nacional y la soberanía del grupo también es una lección para los sudamericanos. Totalmente. Nosotros estamos separados totalmente en este momento. Eso le iba a decir, vio la costa del Pacífico, lo que empezó Chile, con Perú, con Colombia, con México. Sí. Y siguió con otros países. Nosotros tenemos que hacerlo con los 3 países grandes, que son México, Brasil y Argentina. Yo pienso tienen que hacer una gran política. ¿Usted no cree, querido embajador, que tiene que venir de Antofagasta allá, venir del Atlántico hacia el Pacífico, ir hacia Santiago, diremos? Sí, claro. Yo lo planteé ayer. Creo que tenemos que hacer la integración y teniendo en cuenta los problemas que tuvo también Brasil, que ha mejorado desde el punto de vista económico a pesar de todos los problemas que hay de otro tipo. O mejor dicho, salen todos los días problemas de ese tipo que preocupan indudablemente. Bueno, usted vino hace unos días, ¿cómo está viendo? Hablemos de nosotros ahora. Bueno, yo diría que tengo una gran experiencia. Casi estamos como el equipo de fútbol. Estamos desganados, es un país triste. Los italianos usan una palabra muy fea que son la liquidificación de los países. Cuando los países se disuelven moralmente, éticamente, cuando no hay esa vibración de voluntad nacional de ser, cuando no hay esos impulsos creativos, entonces esa situación es la peor. Y Argentina está muy cerca de ser un campeón de todo esto, porque lo que hemos perdido nosotros en el atroz último gobierno fue una cosa tremenda. Argentina se vino en picada a la defensiva de algunos elementos que son reales. Es evidente que mucha gente vota por un sentido biológico, pues se comía, como dicen algunos, se comía y se iba al fútbol, ¿sabes? Pero la decadencia que hay detrás de todo eso es casi una situación insalvable si no está respondida en este momento por una gran política, ¿no? Hay que hacer una gran y constructiva política sin fijarse tanto en las ideologías pequeñas, en las tradiciones partidarias que casi no existen, en los partidos que están liquidificados. Tampoco, exactamente. Entonces sería la gran comodidad sería pensar en la patria y en grandes objetivos de los cuales no se discute. Después de la guerra de Alemania no se discutían objetivos, eran obvios. Así es. Cuando De Gaulle toma el poder en Francia y le pregunta
Roger Munier le pregunta, ¿qué hacemos ahora en la primera reunión de gabinete? Él dice, es muy simple. Un país es su ejército, su moneda y su cultura, su idioma, ¿no? Dijo él. Y yo pienso que... Sí, son cosas muy simples donde todos estamos de acuerdo, pero en Argentina lo que se cayó muy bajo es en el sentido... El diálogo... La responsabilidad nacional, el sentido de servicio. O como decía don Segundo B. Linares Quintana, sentido común y patriotismo. Claro. Es muy grave cuando la supuesta legalidad vence al sentido común y cuando el sentido común no puede limitar el patriotismo adecuadamente. Pero así es. Son juegos que países más antiguos dominan muy bien. Muy bien. Nosotros hemos perdido nuestra posición cultural tal vez con los últimos abuelos inmigrantes que hablaban en la mesa, que siendo a veces analfabetos, nos dejaban así algunas frases indicativas de lo que era el sufrimiento, había que trabajar, el hijo que supere al padre, la decencia, la honestidad, la dignidad. Esas cosas que a veces también tenían los criollos en su silencio criollo, que usted conoció muy bien, o yo en las provincias. Así es. Eso se fue perdiendo. Pero sobre todo, creo que hemos perdido el último reflejo moral de la inmigración argentina, el colegio. Y el colegio, y vamos a hacer un homenaje final a Sarmiento, muy breve. Se lo voy notable a decir. El otro día. Sarmiento sabía que todos los chicos tenían una posibilidad de ser argentinos y crear la nacionalidad argentina. Los padres eran todos diferentes, habían llegado de todos distintos lugares y vivían en sus enclaves tratando de sobrevivir y lo lograron. Pero los chicos se los tomó, los secuestró Sarmiento a las 8 de la mañana al lado de un mástil improvisado con la banderita argentina y los cantos que todavía sabemos de memoria algunos. Así que hay que volver a eso. Es que, mi querido embajador, si no tenemos una educación que funcione, realmente no podemos tener nada. Aspiraciones para nada. Senador, Argentina fue y tiene solamente la distinción de su cultura. Así es. Fue como una llamarada inesperada para el mundo y sentido de civilidad, incluso a pesar de los jóvenes que éramos de la política. Sí. Quiero decirle que... Había muchos países que tomaban nuestros códigos, nuestros libros, nuestros El secundario argentino era famoso. Sí, notable. La alfabetización sarmientina, el hecho de Sarmiento de traer esas maestras pioneras para enseñar a las maestras. Es una aventura extraordinaria y yo me acuerdo muy difícil de imponer porque la gente rechazaba, no era que aprobaba. El gaucho, Sarmiento odiaba a los gauchos, no por las cosas políticas como lo ponen los que lo quieren ridiculizar. Odiaba al que no quería aprobarlo, el hecho de superarse en la vida a través de la educación, y lo logró. Y uno de los motivos, me parece, por los cuales caímos bastante en materia educativa, es por evitar la competitividad, juntaban a los que estudiaban con los que no estudiaban, a los que se preparaban con los que no se preparaban. Creo que esto es fundamental. Que el colegio público argentino es una cosa... Toda mi carrera yo la hice ahí. Los tres. La calidad de los profesionales argentinos es muy grande en el mundo y todavía la que resiste más es la universidad, yo diría, en el sentido de cultural y educativo, ¿no? El nuevo gran ministro de Educación que puso Macron, le preguntaron en una entrevista agresivamente qué hay que hacer con estos dos periodistas que están en lo más pequeño. Es muy simple. El primario, el chico tiene aprender a leer y después repetir el texto que hizo, y si tiene algunas más palabras que él ponga sería óptimo. Las 4 operaciones, nada más, que no viva solamente de la maquinita, las 4 operaciones. Bien. Y luego, eso simbólicamente, y luego digo algo que es fundamental, respetar al otro desde chico. Eso es fundamental. Que no puede haber en los colegios la burla de nadie, que sea como antes la palabra señor que le da... La igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades además. Bueno, y el ministro dejó perpleja a toda Francia, pues esperaban cosas técnicas superiores, Hay que rescatar en la intimidad del tejido humano de la gente. Y recuperar el honor de ser argentino, ¿no? Por eso yo digo, ese sentido es lo que se liquidó en Argentina, se liquidificó. Esa liquidificación en Argentina es grave y creo que tenemos que recuperarlo urgentemente, que el país es más que nosotros. Totalmente.
Y el país nos está esperando, porque el país inundado está esperando que hagan obras. Bueno, yo decía, las obras de hace 40 años uno vio programadas. Yo dije hace 2 días en una charla que estamos preocupados lógicamente, por lo que pasó con Irma, que en Miami, en Orlando, todo esto, pero tenemos nosotros 3 millones de hectáreas inundadas. Sí. Y el río Salado, y esto obedece a que en su oportunidad no se hicieron las obras que hacían falta. Todos sabemos, y en la Cancillería en particular, las fallas nuestras, ¿no? Argentina es un país que vivió el paraíso como si era cuestión de andar desnudo y comer manzanas maravillosas o peras maravillosas. Las manzanas fueron más peligrosas, de los árboles, ¿no? Y con funcionarios que se borran. En todo caso, seguimos igual. Así es. Es el país donde no puede pasar nada grave, ¿no? Todos se arreglan. Yo me acuerdo de chico cuando decían que el que no trabaja es porque no quiere, ¿no? No había imagen de que no hubiera trabajo. Que un hombre de 40 años cuya empresa se funde y que es un técnico no puede volver a trabajar en la vida. Eso no existía. No existía. Así es. Embajador querido, se nos fue el tiempo. Magnífica su expresión y todo lo que nos comentó con respecto a este viaje tan fructífero en cuanto al conocimiento y estar ahí cerca de los acontecimientos. Así que le agradezco profundamente que nos haya dado la oportunidad de estar hoy de nuevo en Corriente de Pensamiento. Y lo felicito por su magnífica tarea. Siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Un préstamo para cambiar el auto. Nos sale más caro el mecánico que las cuotas. Somos la pareja de Galicia. Imagínate si fuésemos la pareja de los vinos. Menos mal que somos la pareja de Galicia, ¿no? Dale, sacar el préstamo. Ya lo saqué. BancoGalicia.com. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Osdeneo 1825. Estamos. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. ¿Sabías que en ProvinciaNet podés hacer todo más rápido y más fácil? Podés pagar todos tus impuestos o servicios, en efectivo o con débito, con o sin factura. También podés extraer dinero, recargar tu SUBE y tu celular. ProvinciaNet. Pagas como querés. Le agradezco profundamente al embajador, a mi querido amigo el doctor Abel Pose, sus expresiones, su conocimiento, que los expresa magníficamente y que nos deja muy prestigiados a los argentinos. En estos 3 meses que estuvo en Europa, ha vivido prácticamente todo lo último que ocurrió. Lo ha escrito al tema de Macron en La Nación, y lo otro
lo de Corea en Diario Perfil. Además de sus tantos libros, acá lo vimos hoy al último, y esto nos llena de satisfacción porque siempre sostengo que sin educación y sin cultura no hay ninguna sociedad que pueda crecer. Pero además necesitamos, los argentinos, removernos un poco y reconocer que tenemos que hacer las cosas de la mejor manera posible. Tenemos que estar en los 42 millones de argentinos, tenemos que tratar de debatir, de analizar, de saber escuchar, porque no es lo mismo oír que escuchar. Entonces tenemos la obligación de seguir estudiando, de tener un proyecto de país de mediano y largo plazo, de tratar de que el sistema republicano funcione magníficamente, que tengamos un poder judicial que esté a tono con las circunstancias que nos exige el momento que estamos viviendo. No podemos pretender sin reglas de juego claras, y una justicia que funcione, un Consejo de la Magistratura, que también tenga la verdadera dimensión que le otorga la Constitución del 114, pretender que tengamos inversiones genuinas y que no estemos con un Estado que se ha llenado tanto en el orden nacional, en el orden provincial y municipal de mucha gente que trabaja en el Estado. El gasto público ha crecido, así como el gobierno kirchnerista emitía, hoy nos estamos endeudando. Y creo que tenemos que tener la obligación, tiene que ser una obligación, que dialoguemos, evaluemos, analicemos con espíritu de grandeza lo que le hace falta a nuestro país y a nuestros compatriotas. Creo que este es el compromiso y la obligación que tenemos que asumir entre todos. Dos palabras que pueden significar que los políticos podamos ser creídos: la coherencia y la honestidad. Luchemos contra esa corrupción. Yo me acuerdo que, por último, no me queda tiempo, me muestran, si no voy a poder decirlo, ya lo diré en otra oportunidad, lo que dije el 29 de diciembre del 93 cuando me oponía a la habilitación de la reforma del 50, de la magnífica Constitución del 53-60. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Muchísimas gracias.